Buenos días queridos, es bueno verles por este lado, ya que no nos pudimos juntar en esta ocasión de forma presencial, podemos ocupar también los medios de comunicación, así que quiero darle gracias al Señor también por poder juntarnos y estudiar las Escrituras juntos, eh, y también poder ser animados con la Biblia, así que quiero obviamente darle gracias al Señor por eso y también por poder compartir de su palabra. Así que vamos a comenzar en este tiempo orando al Señor, pidiéndonos que nos guíe en todo lo que vamos a hablar y también que sea Él obrando en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor, porque día a día vemos que tu obra, Señor, en nosotros y queremos que obre, Señor, en nosotros, que podamos reflejar tu carácter, Señor. Y gracias porque en el transcurso de los estudios que hemos tenido de Efesios, Señor, sin duda hemos visto cómo tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor, por nuestras esposas, por los hijos, Señor, y por todas las cosas que tú nos provees y nos das, Señor, sin merecerlo. Y, Señor, principalmente te damos gracias por la salvación, Señor, que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Te alabamos, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Sé tú ahora hablándonos con tu palabra, Señor, a nosotros. Permítenos tener corazones dóciles para poder oír y hacer, Señor, lo que necesitamos cambiar. Y también ayúdanos a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Algunas cosas a recordar antes, obviamente, de pasar a la parte importante de ya. Una de ellas, mañana instituto, 20 horas. Ya todos los que están en el instituto, o sea oyente o como alumno regular, estábamos a las 20 horas ahí con el video publicado en la página. Como ya saben algunos, ya saben la idea, obviamente, como no se puede hacer presencial por diferentes razones, la idea es poder tener los videos ahí a mano. También tenían una prueba y que me la tienen que entregar más tardar mañana. Ya, o me la tienen que mandar al correo en realidad, avisándome también que ya la mandaron, ya, para poder revisarla y dar tiro a las notas de cada uno. Así que tienen hasta mañana, ya hasta que termine, hasta las 8, no tienen más. Ya, de ahí si no lo entrega, juicio caerá sobre su cabeza, así que eso va a depender de su desempeño. Ya, así que la idea es que puedan tener las pruebas listas para mañana. Así que los hermanos que están estudiando, obviamente, como alumnos regulares, tienen la prueba. Los que están como oyentes, obviamente se salvaron, pero ahí tienen los PowerPoint, o tienen también el PDF para poder estudiar un poco sobre la hermenéutica. Ya, así que obviamente animarles a cada uno de ustedes a estudiar. Creo que es bueno estudiar siempre. Así que el que no está haciendo nada productivo, aproveche de estudiar, ya es algo bien productivo. Así que les saludo también a todos los que están conectándose ya de a poco, a Francisco, a la familia de Francisco, a la familia Monares, también ahí a todos, bienvenidos, y también a los que estén conectando también, bienvenidos a cada uno de ustedes, ya. Así que ese sería el primer aviso. Segundo, ya recordar también, obviamente, si hay alguna necesidad de algún hermano, de alguna persona que necesite, valga la redundancia, poder ayudarle con comida, por favor avísenos para poder ayudar de alguna forma a alguna familia que esté necesitada. Tenemos acá igual la canasta de amor y queremos vaciarla para poder volver a llenarla con más mercadería y poder bendecir a otros. Así que, querido, si sabes de alguien que necesite, por favor avísanos. Ya, tercero, otra cosa importante, o una de las cosas importantes que siempre queremos recordar, lea, estudie y medite su Biblia. Ya, son cosas importantes, sí, son cosas muy importantes que nos ayudan a crecer. Así que lea, estudie, medita y sobre todo esté viviendo su Biblia de forma práctica. ¿Ya? Bienvenida hermana Elvira, que el Señor le bendiga. Segundo, ore por los hermanos y por los enemigos y por Chile. Ya estemos orando a tiempo y fuera de tiempo, orar sin cesar. ¿Es necesario hacerlo? Sí. ¿Es una orden? Sí. Tenemos que hacerlo y necesitamos hacerlo. ¿Ya? Tercero, predicar el Evangelio, y es algo que necesitamos hacer. Esa es la misión que el Señor nos dejó, y es la cosa que necesitamos hacer discípulos de todas las naciones,
enseñándoles quién es el Señor y qué es lo que Él quiere de la vida de cada uno de nosotros. Así que, querido, son cosas importantes. Sí, yo no sé si la hiciste esta semana, espero en el Señor que sí la haya hecho, y si no, te motivo a hacerlas. Ya son parte de tu responsabilidad como creyente, son parte de las cosas que el Señor quiere para que tú crezcas también, y son parte de la obra que el Señor ha hecho en el mundo por medio de su iglesia. Así que, querido, a hacerlas, ¿ya? Así que ahora, si tiene su Biblia a mano, espero que la tenga, o su iPod o su celular con su Biblia ahí, no sé, lo que sea, si tiene su Biblia, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 21 hacia adelante, dice así. Ya, si tiene su Biblia ahí, Efesios capítulo 5, verso 21 hacia adelante. Efesios 5, 21, dice así, hacia adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok. Me gustaría poder, obviamente, avanzar con todo este párrafo hoy día, pero no voy a alcanzar por tema de tiempo. Bueno, no sé si el tiempo mío, en realidad va a ser, creo que el tiempo de ustedes. Yo puedo seguir un poco, lo más seguro es que usted no me va a seguir, va a pasar la hora y va a querer irse. Así que vamos a avanzar con el estudio de hoy. Ok, la semana pasada, o bueno, en realidad el día jueves estuvimos hablando de las casadas. Ahí dice el texto en su Biblia, del verso 22 al verso 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya habíamos hablado en estricto rigor que una mujer, una esposa en realidad llena del Espíritu Santo, va a ser una esposa que se va a sujetar voluntariamente a su marido, y eso lo va a hacer como al Señor. Ahora, la pregunta esencial de lo que Pablo postula es por qué la mujer, en este caso, debe someterse a su marido, y eso nace obviamente de una concepción correcta de quién es el hombre en virtud de lo que el Señor hizo en Génesis. Y ahí dice, porque el marido es cabeza de la mujer, básicamente es la cabeza federal de la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y fíjense que es interesante, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador de la iglesia. Ahí tenemos obviamente una clara relación entre, obviamente, donde se establece la autoridad de la cabeza, en este caso el varón, y también la sujeción de la iglesia hacia Cristo, como la sujeción de la esposa hacia su esposo. Ahí dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Ahora, algo que no mencioné la semana pasada es el referencia al todo. Interesantemente, una de las cosas que pasan es que a veces dice, las mujeres, creo yo, van a preguntar, pero eso de todo significa todo. Bueno, te voy a ayudar un poco con eso, y que tiene relación con lo anterior, con el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso todo involucra en el temor de Dios. Eso significa que todo aquello que el esposo te pida que hagas, que vaya de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a lo que tú crees que se debe hacer o no se debe hacer, sino lo que la Biblia dice y que no contradice ningún patrón bíblico. Bueno, debe ser obedecido en sujeción a su esposo por parte de su esposa. Eso es algo que está ahí. Y eso no significa que la mujer no pueda dar su opinión sobre ciertos aspectos o sobre ciertas cosas, pero
siempre lo que dije fue que la mujer puede dar su opinión, pero en última instancia el que toma las decisiones es el esposo. Él es la persona, es la cabeza, es la persona en autoridad de la familia, en el cual él debe determinar también qué es lo que debe hacer la familia. Entonces la esposa voluntariamente va a sujetarse al esposo, y eso lo va a hacer realmente cuando la esposa esté llena del Espíritu. Es una clara evidencia en realidad de una mujer que ha sido o que está siendo llena del Espíritu, o que es llena del Espíritu, que se sujete. Eso no significa que no tenga una opinión distinta del esposo, pero sí, a pesar de tener una perspectiva diferente al esposo, va a sujetarse voluntariamente a la decisión del esposo, ¿ya? Así que es algo que necesito que entendamos, que entiendan las mujeres también, que no es que al esposo se le ocurre cualquier cosa, incluso antibíblica, y que la esposa debe hacer. No. El esposo está también bajo autoridad, y la esposa también bajo autoridad, y todos estamos bajo la autoridad mayor, que es Cristo. Por lo tanto, ahí están las cosas importantes. Por eso se dice en el temor del Señor, y ese temor del Señor restringe lo que es en todo, ¿ya? Así que de estricto rigor hemos hablado un poco de la responsabilidad de la mujer en relación con la familia, y esto también principalmente en cómo la mujer puede de mejor manera someterse a su esposo. Ahora, eso no significa, si tú puedes ver el texto, querida hermana, es que podríamos decirlo de alguna forma, restringir ese sometimiento. Ahí dice, en caso de que tu esposo sea agradable, sea tierno, sea amoroso, te lleve regalos, te lleve chocolate. Ahí no dice nada de eso. Ahí dice que la responsabilidad de la mujer es someterse independientemente de la actitud del esposo. ¿Se fijan? Entonces a veces, y lo digo porque a veces las mujeres y los hombres y todos en realidad decimos, pero tal persona no hace, él no hace, él hizo, él no hace, él hace, o ella hace, ella no hace. Entonces empezamos a restringir en realidad nuestra responsabilidad porque tal parte del cuerpo o tal parte de la familia, en este caso la esposa, el esposo no cumple con su parte. Y ahí nos dice eso, en el texto nos dice, en caso de que el esposo sea amable, o sea, sométase. En el caso de que el esposo o la esposa muestre amor, el esposo ame. No, en ninguna parte de eso dice, en ninguna parte del texto dice eso. Es su responsabilidad a sujetarse a su esposo, independientemente de la actitud de su esposo. Así que y eso se va a hacer siempre y de mejor forma cuando el esposo o la esposa sean llenos, o sea, del Espíritu, ¿ya? Ahora pasamos a los maridos, así que no sé si las mujeres ahí van a estar felices. Ahora por fin le toca al esposo, pero ahí dice, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que vamos a hablar un poco a los maridos ahora. Aunque la autoridad del hombre como cabeza del hogar fue establecida por el apóstol Pablo en el verso 24, queridos, aquí se nos presenta en la responsabilidad del hombre hacia y para con su esposa. ¿Ya? Eso es lo que se presenta. La responsabilidad del hombre no en virtud de autoridad, sino en virtud de hacer lo que debe hacer. Y aquí se pone una autoridad mayor que es Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y ahí dice, maridos, amad. Ahora, es necesario comenzar explicando un poco la palabra amor, lo que significa la palabra amor. Y lo es en realidad porque en la cultura en la que estamos, el concepto de amor no es solo defectuoso, sino que incluso incomprensible para muchos de nosotros, que no entendemos en realidad lo que significa amor. Te lo pongo algún ejemplo. Algunos piensan del amor como un acto de transferencia mutua. Esto es como una negociación entre el esposo y la esposa, en donde el esposo y la esposa llegan a cierto tipo de consenso mutuo y en el que deben cumplir los parámetros reglamentarios del uno o del otro. De lo contrario, ya no hay amor, se acabó. No cumplió su parte, entonces disolvemos este vínculo. ¿Ya? Y eso, algunos piensan de esa forma sobre el amor. Otros piensan del amor al estilo hollywoodense. No sé si han visto películas de Hollywood, pero básicamente se tienen ciertas expectativas fantasiosas que al no cumplirse se deja de amar. Dice, ya no te amo más porque no cumplen las expectativas, porque en realidad tiene un estilo hollywoodense en su mente de expectativas fantasiosas sobre el amor. Y otros piensan del amor de forma sentimental, en donde todo será
de color de rosa, no, en realidad a veces no vamos a tener nunca diferencias, va a ser todo feliz, happy, 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 en realidad, y cuando llegamos a la realidad de la relación como tal, una relación de amor como tal, vemos y decimos, esto no es lo que quiero, eso no es lo que tenía en mi mente, y el problema no solo se ve en aquellos que no conocen del Señor, sino que incluso en matrimonios cristianos, hay matrimonios cristianos que llegan a un consenso como si fuese una empresa, decir, si tú cumples tu parte, tienes recompensa, si no, no tienes recompensa. Algunos también creyentes dicen, no siento amar a mi esposa, y eso significa que no tienen un concepto correcto de lo que bíblico, en realidad, de lo que es el amor de Dios. Algunos piensan tienen un amor ficticio sobre la relación matrimonial, y eso es algo que pasa. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que ha cambiado el sistema o ha cambiado el significado de amor por algo que es netamente voluble, netamente transitorio. Entonces, el problema surge cuando matrimonios creyentes llegan a entender el amor de ese tipo. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de amor es este que Dios quiere que el esposo ame a su esposa? ¿Cómo quiere Dios que el esposo ame a su esposa? ¿Con qué tipo de amor? Ahora, en griego existen por lo menos 3 tipos de amor. Básicamente tienen diferentes tipos de palabras, pero se traduce como amor. Está por un lado el amor fileo o filial, de compañero. Está el amor eros, que se ocupa generalmente del amor de pareja. Y está el amor ágape, que es el tipo de amor que aparece en nuestro texto, ¿ya? Y esa es la palabra ahí, la palabra ágape, y que nos deja ver el tipo de amor con que el esposo debe amar a su esposa, ¿ya? Por si acaso. Ahora bien, la palabra ágape nos habla de un tipo de amor que no busca su propio interés, en otras palabras es desinteresado, no busca su propio deseo, no es egoísta, es sacrificado y no tiene reservas. Es esa clase de amor que se demanda de los esposos hacia sus esposas, ya que esta es la clase de amor con que Cristo nos amó. Y eso es algo que tú debes entender, querido. El esposo debe amar a su esposa de forma desinteresada, no buscar su propio beneficio, no buscar sus propios deseos cumplidos, sino en buscar el bien del otro. Es sacrificado y obviamente no tiene reservas, se entrega sin ningún problema. Y ese es el amor con el cual vemos que el Señor hizo a morir por su pueblo. En segundo lugar, la exhortación del apóstol Pablo hacia los esposos está en esa labor. Así como las esposas deben someterse a sus maridos en todo, de la misma manera los esposos deben amar a sus esposas. En esto, querido, no pensemos que es una opción, por si acaso. Algunos esposos pueden decir, bueno, tengo la opción de amarla así, puedo amarla de otra forma. Y querido, no, el esposo creyente no es una opción para él. Él debe amar así, es una orden en que el esposo y que cada esposo debería estar involucrado activamente en amar a su esposa de una forma incondicional, una forma entregada, una forma en que nuestra voluntad se rinde hacia la otra persona. Ahora bien, si el cuadro de comparación de la forma en que el esposo debe amar a su esposo es Cristo, entonces hay preguntas que necesitamos hacer. ¿Es posible que el esposo cristiano, o es posible al esposo cristiano, el poder amar como Cristo ama y de la manera en que Él nos ama, nos ama? ¿Es posible para el esposo cristiano poder amar de esa magnitud? Y la segunda pregunta es, ¿cómo un esposo puede amar a su esposa de la manera que se demanda en nuestro texto? Y es algo que necesitamos contestar. A veces después es, yo no puedo amar así. Bueno, vamos a ver si puedes o no puedes. Ahora, para poder contestar la primera pregunta, necesitamos ver lo que las Escrituras dicen al respecto. Habíamos hablado en Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 de la carta, dice ahí, si tienen sus Biblias un poco más arriba, dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De manera, querido, que un creyente imita a Dios cuando ama como Dios ama, y eso se puede ver cuando perdona a los que le han ofendido. De hecho, Colosenses capítulo 3, 15 y 16 dice, hay una conexión, y aquí también está la conexión. Si tú lees los versículos anteriores de Efesios capítulo 4, vas a notar ahí lo que el texto dice con referencia al perdón. Ahora, ¿por qué?
Porque un creyente que ama es un creyente que perdona. Como Cristo ama, Él nos perdonó. Como Dios ama, Él nos perdonó. Fíjate que el capítulo 4, verso 30 del Efesios dice así: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y dice el capítulo 5, sed imitadores de Dios. Por lo tanto, debemos quitar todo ese enojo, ira, gritería, maledicencia y andar en amor imitando a Dios. ¿Cómo imitamos a Dios? Bueno, perdonando. Hace tiempo le dije que una de las cosas que me dijeron cuando empecé consejería matrimonial, cuando ya estaba acá de novio, me dijeron: hay dos palabras que siempre tienen que estar en la boca de ambos. Una de ellas es te amo y la otra es perdóname. ¿Por qué? Porque hay una mutua relación entre amor y perdón. Estamos casados con gente, con pecadores. No somos perfectos. Si tú piensas que te casaste con un ser perfecto, ahí está, vas a notarlo muy rápido que no es perfecto. Y en esas imperfecciones, muy habitualmente, necesitamos pedir perdón y necesitamos perdonar. En eso se muestra el amor. Por eso, obviamente, no hay llamado más grande, querido, para el cristiano que ser un imitador de Dios en cada aspecto de su vida, viendo el carácter de Cristo formándose en su propia vida, de manera que viviendo en amor nos permite reflejar el carácter de Dios, porque Dios es amor. Y Él nos perdonó de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él nos perdonó. De la misma forma, el creyente que quiere imitar el carácter de Dios va a perdonar. Por lo tanto, el llamado a andar en amor y amar como Dios ama no es solo un llamado a los esposos, particularmente, sino a la iglesia como tal. Toda la iglesia está llamada a amar como Dios ama, imitando al Señor. Ahora, en algunas ocasiones mencioné que un creyente puede amar como Dios ama y perdonar como Dios perdona. Y ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por lo tanto, desde el momento en que fuimos hechos hijos de Dios, tenemos la capacidad de amar como Dios ama, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Querida hermana o hermano, si tú dices yo no puedo perdonar, me estás diciendo en otras palabras que no puedes amar como Dios ama. Y eso tiene un serio concepto, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado, ha sido puesto en demasía en tu corazón. No es que no puedas amar, es que no quieres obedecer. Y ese es el problema. Los esposos tienen la misma cosa. Los esposos creyentes han sido capacitados por el Espíritu Santo para amar como Dios ama. Y eso es algo que tú debes entender, querido. Y es algo que debemos practicar. Desde el momento en que fuimos salvos, fuimos hechos hijos de Dios, tenemos esa capacidad de amar como Dios ama. Y la cosa es siguiendo el ejemplo de nuestro Señor en cada aspecto de la vida. La pregunta entonces ¿es posible para el esposo cristiano el poder amar como Cristo ama y de la manera en que Él nos ama? Y creo que ya hemos contestado la primera parte de la pregunta, y sí, es posible para el esposo cristiano amar como Cristo ama. Querido, tú puedes amar como Cristo ama. Ahora notemos el contexto de nuestro pasaje. Pablo viene hablando acerca de la llenura del Espíritu y cómo ella se refleja en la vida de los creyentes. ¿Se acuerdan? Vimos que en primer lugar que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene un corazón de inmensurable gozo, y lo vemos cuando dice en Efesios capítulo 5, verso 19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De manera que hay un gozo que desborda, un gozo que sale de un corazón que ha sido gobernado por el Espíritu Santo en su vida, y eso se hace por medio de la Biblia. ¿Cómo? Bueno, cuando usted toma la Biblia y la medita y la lee y la practica, lo que está haciendo es dejar que el Espíritu Santo tome control de su vida por medio de la Escritura, y eso empieza a formar en ti un corazón lleno de gozo inmensurable.
En segundo lugar, vimos que una persona llena del Espíritu es una persona agradecida. ¿Por qué? Bueno, dice el texto en el verso 20, dando siempre gracias a Dios Padre por todo. Creo que ya hemos hablado suficiente de eso, pero dice dando siempre gracias. No por solamente las bendiciones, sino también por la esperanza que tenemos y también en medio de las dificultades. ¿Por qué? La Biblia dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien porque forman a Cristo en nuestra vida, de manera que podemos dar gloria a Dios, dar gracias a Dios, porque en medio de las circunstancias difíciles podemos ver cómo Dios obra en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra familia, para reflejar más de su persona. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo va a entender que debe dar gracias a Dios por todo y en todo. Así que esa es una segunda característica de una persona que está llena del Espíritu. Y vimos también que una persona llena del Espíritu es una persona que se somete el uno al otro en el temor de Dios. ¿Se fijan? Entonces esa sería la tercera evidencia, una persona sumisa. Y habíamos hablado sumisa en términos generales a las autoridades que el Señor ha puesto en el país, pero también a las autoridades que ha puesto no solamente en un sistema general o global, sino también en un sistema más particular. Vale decir, a los pastores, vale decir, a los esposos, vale decir, a los padres, y así sucesivamente. Por lo tanto, un hombre o mujer llena del Espíritu Santo es una persona que se somete. De manera que una esposa llena del Espíritu es una esposa que se somete en obediencia y en el temor de Dios a su esposo, como al Señor y en todo. Y de igual manera el esposo, y de igual manera el esposo. Un esposo que está lleno del Espíritu Santo es un esposo que se someterá a su esposa, y esto lo hará mediante el amor. Querido, la forma en que el esposo se somete a su esposa es mediante el amor. Y esa es la manera en que el esposo se sujeta a su esposa. Porque la ama y lo muestra, y es su forma de mostrar su sujeción hacia ella. ¿Se fija? Ya que vimos que un esposo tiene la capacidad de amar como Dios ama, también podemos ver que esta capacidad se hará y se manifestará de manera más plena cuando los esposos estén llenos del Espíritu. Un esposo, querido, que no ama a su esposa, es un esposo que se ha dejado dominar por la carne, ha apagado el Espíritu Santo y no entiende la relación de amor con la que Cristo le amó. No la entiende. Querido, un esposo que no ama, no entiende, o no ama a su esposa como Dios quiere que la ame, todavía no entiende la magnitud del amor de Dios hacia su vida. Ahora entendamos algo, querido, ningún ser humano en la tierra puede amar de la manera perfecta con la que Cristo ama a la iglesia. Pero sí puede, por medio de la obra del Espíritu en su vida, mostrar de alguna manera el amor de Cristo, ya que puede amar con la misma clase de amor con la que Cristo nos amó. Querido, y eso es algo real. No podemos amar con la perfección con que Cristo nos amó, somos imperfectos. Pero sí podemos amar de la misma manera, del mismo tipo de amor con que Cristo nos amó. Y eso es una realidad. ¿Te fijas? La pregunta es, ¿cuáles son las características distintivas de este tipo, de esta clase de amor que Dios demanda del esposo? ¿Cuáles son las características de este tipo de amor que el Señor demanda de nosotros? En primer lugar, el amor de Cristo es un amor que se entrega. De eso dice el texto, fíjate ahí, y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, la palabra aquí, entregó, es una palabra que significa literalmente dar o entregar sobre. Ahora bien, cuando pensamos en el amor que tiene Cristo por nosotros, sin duda podemos quedar asombrados con el inmenso amor de Cristo sobre su iglesia. Ejemplo, pasajes como 1 de Juan capítulo 4, verso 19, al ser meditado y estudiado, sin duda quedaremos asombrados por esa clase de amor. El texto, fíjate que dice ahí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que nosotros le amábamos a Él. Ese fue un amor después de que vimos el inmensurable amor de Cristo. Dice, Él nos amó primero. Al ver nuestra condición llena de pecado, llena de maldad,
al ver nuestro mal, estando muertos en delitos y pecados, querido, dice que Él nos amó. No por algo que hubiésemos hecho, no por algo que mereciéramos. Él simplemente nos amó. Eso es algo que podemos ver en el texto. La muestra de amor de Dios hacia nosotros se hizo carne, querido. Se despojó de su gloria, habitó entre nosotros, vivió con nosotros. Isaías dice que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. ¿Te fijas? Podíamos pensar que el Señor no sabía y no entendía el plan de Dios, querido, y estaríamos totalmente equivocados. El Señor sabía que a lo que venía, sabía que Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Él sabía. Fíjate que uno de los textos más citados, Romanos 5:8, dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que venía. Y aún así, se despojó de su gloria, se hizo un hombre, se hizo un siervo para morir por pecadores que no lo merecían. A veces el esposo puede pensar que ella no merece amor, no merece que yo la ame, y probablemente no lo dice con esas palabras. Pero querido, si no lo dices con esas palabras, pero lo vives como si fuese así, querido, ¿quiénes somos nosotros para merecer el amor de Cristo? El amor que el Señor demanda de los esposos hacia sus esposas es la medida del amor que Cristo tiene por su iglesia. Querido, en el amor de Cristo por la iglesia no solo lo vemos en el sacrificio, sino que también en un dejar de lado sus propios derechos con el fin de salvarla. Y eso es algo interesante. Él tenía todo el derecho, pero se hizo siervo. Y ese es el problema de la mayoría de los matrimonios. Queremos nuestros derechos intactos. Y amamos y fíjate que amamos dependiendo de las cualidades o de las cosas que puedo obtener. Amamos si la otra persona tiene buenas cualidades, amamos si tiene virtudes, amamos si tiene habilidades que me encantan o características positivas que la otra persona posee. De manera que cuando esas virtudes, esas cosas que tenía ya no están, el amor empieza a desaparecer. Esta es la clase de amor frágil en los que muchos matrimonios están cimentados y fracasan. Porque no entienden el amor de Dios. ¿Te fijas? Querido hermano, el amor de Cristo no es voluble, no es frágil. No es que a veces te ama más o a veces te ama menos dependiendo de cómo te comportes, sino que al ver la cruz del Calvario puedes ver la magnitud de ese amor reflejado en una entrega voluntaria basado en el amor hacia el Padre y a su iglesia, porque en Cristo murió. Eso es algo que tú debes reflexionar. Queridos, seamos honestos. Mientras hacía el estudio le pedía perdón al Señor por no amar a mi esposa como debo amarla. Me falta mucho más y creo que estaría toda la vida tratando de amarla como el Señor la ama. Creo que nos falta seguir amando a nuestras esposas como el Señor nos manda a hacerlo. Y eso es algo, querido, que debemos hacer. No es algo que si quieres o no quieres. Y no es algo que si sientes o no sientes. Debo amarla porque el Señor me ama a mí así. Yo debo amar a mi esposa de la misma forma porque esa es la responsabilidad que el Señor me ha dado. Y la mejor forma de hacerlo es por medio de su Espíritu. John MacArthur dice algo interesante y bueno que me gustó. Dice así: a un esposo no se le manda a amar a su esposa por lo que ella sea o no sea. Tiene el mandato de amarla porque la voluntad de Dios para él es que la ame.
Es cierto que la intención de Dios es que el esposo también admire a su esposa y se esté atraído hacia ella por su belleza, encanto, amabilidad, afabilidad y cualquier otra cualidad o virtud positiva. Sin embargo, aunque tales cosas traen gran bendición y deleite en la vida matrimonial, no solo el vínculo firme del matrimonio. Si desaparecen todas las características atractivas y aún las virtudes de la esposa, él sigue bajo la misma obligación de amarla. De hecho, tiene una obligación todavía mayor porque la necesidad que ella tiene del poder sanador y restaurador del amor abnegado de su esposo también es mayor. Esa es la clase de amor que Cristo tiene por su iglesia y por ende es la clase de amor que todo esposo cristiano debe tener por su esposa. ¿Te fijas? Samuel Pérez Millo aplicó este texto muy bien y dice así: es necesario también entender que el amor que se demanda, si es semejante al de Cristo, no puede ser algo teórico basado solo en meras palabras o buenos propósitos. Yo le añadiría y buenas intenciones. El marido que ama con un amor de entrega lo pone de manifiesto con hechos. Si se ha de seguir el ejemplo de Cristo, el Señor se entregó renunciando a todos sus derechos, ya que siendo en forma de Dios no consideró esa condición como algo que debía ser mantenida, sino que se despojó a sí mismo en un acto de entrega incondicional. Esa es la manera de Dios para los esposos, esa es la demanda de Dios para los esposos. No es que el Señor Jesucristo dijo: yo te amo, sí te amo mucho, y lo dejó ahí. Él lo demostró. La mejor forma de demostrarlo fue morir por un pecador que no merecía tal acto de amor, conociendo su estado de rebelión y de rebeldía ante Dios. De manera que el amor que se demanda a la esposa es un amor que nace de un corazón lleno del Espíritu y que se entrega, se abstiene de sus derechos y que se practica cada día, querido. Y es algo que a veces no queremos negar, pero nos falta. A veces pensamos que por el solo hecho de trabajar podemos llegar a casa y la esposa siga trabajando en casa, no importa. Y eso no es lo que creo que el Señor quiso. Al contrario, creo que podríamos hacer un poco más. Si llegamos de trabajar del trabajo, si llegamos del trabajo a casa, podríamos seguir sirviendo en casa, ¿no? Ese es el mejor ejemplo que tenemos. La única manera en que los esposos puedan vivir en esa esfera de amor que nos demanda es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es parte del fruto del Espíritu que se lleva a cabo siendo gobernados y dirigidos por Él mismo. Si tú lees ahí cuál es el fruto del Espíritu, es más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empieza por amor. Un esposo lleno del Espíritu empieza amando. Entiende eso. Y como dije, no es un tema de mero sentimentalismo, es decisión. Decidimos amar tal cual eres, con tus defectos, con tus virtudes. Es algo que debemos entender los esposos. Un esposo que no entiende eso, que no entiende cómo debe amar a su esposa, le falta entender cómo Cristo le ama a él. Ahora bien, la segunda cualidad, querido, de amor de Cristo por su iglesia es que purifica. Y dice: wow, ¿cómo? Sí, mira lo que dice Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Purifica. Así que, en primer lugar, tenemos que el amor de Dios es un amor entregado. Significa el amor de Cristo, es un amor que se entrega. Pues se dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, debo ser honesto con ustedes, en algún sentido, porque estos pasajes sin duda me hacen pensar en una de las preguntas que teológicamente a veces se hacen. Una de ellas es: ¿por quién Cristo murió? Buena pregunta. Y creo que dice muy claro, dice: y Él es su Salvador de la iglesia. Dice: se entregó a sí mismo por ella.
y expresiones similares. Debo admitir que me vi tentado en pensar y hablar un poco de por qué en Cristo murió, pero no es lo que nos toca. No es lo que nos toca en hablar, pero si puedes pensar en eso y en lo que implica esa declaración, que Cristo es el Salvador de su iglesia y que Él se sacrificó a sí mismo por ella, se entregó a sí mismo por ella, eso muestra en realidad cuánto amor el Señor nos tiene. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. El amor de Dios ha sido mostrado de forma evidente a los hombres. Y eso es algo que tú puedes ver no solamente en el mundo, sino incluso en tu propia vida. Así que, querido, un esposo que dice o que ha pensado si no puedo amar como Dios ama, sí, en un sentido es verdad. No podemos amar con la perfección con que Cristo nos ama, pero sí podemos amar con el amor con que Cristo nos ama. Y puedes pensar si no tengo las herramientas. Las tienes. Tienes que hacer un buen uso de ellas, y una de ellas se llama Biblia. Llenar tu cabeza, tu vida con Biblia, que el Espíritu Santo gobierne tu actuar en todo sentido, y vas a ver cómo amar a tu esposa va a ser más sencillo. A veces pensamos que el problema son ellas, en realidad generalmente el problema es de los hombres, no es de las esposas. Y a las esposas hay un dicho, hay una cosa, hay una realidad que pasa y que no debería pasar, pero en algunos casos lo pasa y que en cierto sentido es bueno, pero también en otro no. En primer lugar, a veces a las esposas les es más fácil someterse a un esposo que las ama, les es mucho más fácil, pero eso no elude su responsabilidad de someterse cuando eso no es así. Así que, querido, tu responsabilidad como hijo de Dios, como creyente, como esposo, es amar a tu esposa como Cristo. Al ama. Ahora, no sé qué es peor, te soy muy honesto, si la mujer se sujeta a un hombre imperfecto, o que el esposo ame a su esposa con el amor y a la medida en que él nos ama. Yo no sé qué es peor. Yo veo las características ahí y cada vez que las leo veo que en realidad a veces pienso que es peor para nosotros. Pero, querido, independientemente sea peor o mejor, creo que cada uno debe entender su labor. Ahora, como dije, la segunda característica de un esposo del amor de Dios es que es un amor que santifica. Dice ahí en nuestro texto, en Efesios capítulo 5, verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Te fijas? Para santificarla. El amor de Cristo lo que hace es que nos santifica, nos hace más limpios, nos hace más como Él. Y eso es algo que nos cuesta reconocer, pero el propósito con el cual el Señor nos amó y nos salvó es para santificarnos. Y eso es algo que vemos también en Efesios capítulo 5, al principio, verso 1. Vas a notar también algo parecido. Dice ahí en capítulo 1, verso 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando tú llegas al capítulo 5, ves algo muy parecido, cuando dice: para santificarla. ¿Te fijas? Para santificarla. Entonces, en estricto rigor, el Señor no solamente nos ama de una forma, y ese amor se ve en su entrega, sino que también nos ha hecho para santificarnos. ¿Te fijas?
Ahora, la palabra básicamente es el agente que se ocupa, el medio que se ocupa para la santificación, ¿ya? Básicamente es el objetivo de nuestra pureza y santidad, que se hagan más aptos, que avancen a un proceso de santificación más, y a tal punto que sean más como Cristo, y esa es la idea. Ahora, es interesante notar que cuando entendemos esa realidad, el marido lo que lleva a hacer es, con su forma de amar a su esposa, es llevarla a que ella más y más se santifique, más santa. Y eso se hace, querido, por un estilo de vida santo también. ¿Te fijas? El Espíritu Santo, el Señor lo que hizo ahí, dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra, querido, lo que hace todo eso. ¿Te fijas? Ahora, en estricto rigor, cuando tú ves a un esposo que no lleva a su esposa a ser más santa, eso, tenemos un serio problema también. Porque generalmente pasa y dicen, pero es que él hizo, el que ella hizo, él es así, él es así, y eso muestra que el esposo no está haciendo un buen ejemplo para su esposa. Como vuelvo a decir, no es que seamos perfectos, pero sí debemos reconocer cuando hemos fracasado y hemos pecado delante de Dios porque hemos hecho algo que Dios no nos manda a hacer. ¿Te fijas? Y eso es algo que las esposas son las primeras en ver eso. Son las primeras en ver si el esposo en realidad se está santificando, son las primeras en ver en realidad si el esposo quiere ser más como Cristo. ¿Por qué? Porque ellas están ahí, están al lado, mirando cada aspecto de la vida de su esposo. No solamente algunos, todos los aspectos. Y el Señor lo que hizo al morir en la cruz por ella fue, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te fijas? Entonces, un esposo va a hacer que su esposa no solamente va a darse sacrificialmente por su esposa, sino que la va a llevar a ser más santa. Con su propia vida, el esposo va a ayudar a animar a su esposa aquí, a buscar más del Señor, a buscar más del Señor, a buscar más del Señor. Cuando un esposo no tiene y carece de eso, querido, olvídate. Hay serios problemas. Ahí fíjate que el liderazgo cambia. Generalmente la mujer empieza a tomar el lugar de cabeza que no le corresponde. No porque ella quiera a veces, sino porque el esposo no quiere tomar su rol. Una de las cosas, queridos, lamentables en muchas iglesias y hermanos y familias es que el hombre no quiere tomar ese rol. Y es fácil decir, ya, pero dile a la mamá. No sé si los hijos lo ven muy claro. Papá, ¿puedo ir a jugar afuera de la pelota? Dígale a la mamá. En vez de decirle sí o no. ¿Te fijas? Pero eso es muy habitual. Nos es fácil desligarnos de nuestra responsabilidad de ser cabeza. Querido, no te desligues de tu responsabilidad. Asúmela con gozo. Y en el proceso pide al Señor sabiduría para saber cómo tratar con tu familia, en especial con tu esposa. Ahora, fíjate que así también no solamente vemos que el amor del Señor santifica, sino que también el amor de Dios cuida. Fíjate, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Ya? Y dice, deben amar a sus mujeres, o en este caso a sus esposas, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, en estricto rigor, hemos visto dos. Una, el amor de Dios es sacrificado, el amor de Dios nos santifica, el amor de Dios nos cuida. ¿Te fijas? Y ese creo que es la parte que más entendemos. Es proveedor, nos cuida. Sí.
Fíjate que el verso 28 de Efesios capítulo 5 dice, así también los maridos deben amar, y vuelve a decir, es un deber, debe amar a sus mujeres, en este caso a su esposa, como a sus propios cuerpos. No solamente debe amar de forma abnegada, no solamente debe llevar ese amor, debe llevarlo a ser una persona santa, sino que ese amor también va a reflejarse en el cuidado. ¿Te fijas? Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí, obviamente, ahí pone un ejemplo muy gráfico. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Te fijas? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque ella es su cuerpo. Y hay algo que el apóstol Pablo hace ahí también, en 1 Corintios 7, hablando de la unión conyugal. Dice, no os negué el uno al otro, sino por un cierto tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo de ella ya no es de ella, sino básicamente pasa a ser mi cuerpo, y mi cuerpo no es mi cuerpo, sino es de ella. Entonces, ambos nos debemos el uno al otro, y eso en base al Génesis capítulo 2. Dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí Pablo lo que está haciendo es aplicar ese sentido de la escritura, diciendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque somos uno. No somos dos, somos uno. Y fíjate que Pablo explica por qué. Dice, porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y eso es natural. Podemos verlo. Comemos todos los días, nos cuidamos, nos bañamos, cuidamos este cuerpo, algunos más, otros menos, pero lo cuidamos en realidad. Y eso pasa. Por ahí dice, nadie jamás aborreció nunca su propia carne, sino ¿qué hace? La sustenta, le provee y la cuida. Y fíjate cómo como Cristo a la iglesia. Y eso es algo que pasa, querido, y que el hombre generalmente entiende. Los hombres entienden muy fácil esa parte de proveedor. Proveemos. Pero querido, la parte de ser personas que proveemos y que cuidamos, no es solo eso. Debemos negarnos a nosotros mismos y debemos llevar a nuestras esposas a ser más como Cristo por nuestros ejemplos, nuestro propio ejemplo. Nuestra vida debe llevar a nuestras esposas a querer ser más santas. Y debemos ser personas que proveen. ¿Te fijas? Y eso es algo que para mí muchas veces la parte que no entendemos es la parte de proveer, pero la parte de sacrificarse más, de entregarse, de una entrega voluntaria, de amar como el Señor nos ama, es algo que aún no entendemos con plenitud. El amor de Dios no solamente es un amor así, sino que es un amor, como ya hemos dicho, entregado, que nos lleva a ser puros, y proveedor, sino que es un amor que no se desliga, no se rompe, no se quiebra. Es lo que dice ahí Efesios capítulo 5, verso 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No se rompe. Fíjate que algo interesante de la Biblia es que en relaciones matrimoniales tú ves que una vez le preguntaron al Señor si era lícito dar cartas de divorcio, de repudio, y él dice, bueno, ¿qué os escribió Moisés? Él dijo, ahí dice en el texto, bueno, se le puede dar. Y él dice, no es que se les dejó, sino se les permitió por causa de la dureza de vuestros corazones. Es una cosa que está ahí, no podemos negarla, pero ahí está. Entonces el amor es un amor, el amor de Dios es un amor permanente, está ahí siempre, se rompe, no se rompe. Así que queridos, por lo menos hemos visto 3 características, o 4. El amor de Dios es un amor sacrificado, es un amor que purifica, es un amor que sustenta, es un amor que se mantiene. La pregunta es para los esposos, ¿amamos así?
Querido hermano, ¿tú amas así a tu esposa? ¿O puedes reconocer, como yo tuve que reconocer, Señor, me falta tanto por amar a mi esposa como tú me mandas a amarla? Y seamos honestos, creo que cada uno de nosotros deberíamos ir donde el Señor y pedir perdón por no amar a nuestras esposas como deberíamos amarlas, como el Señor nos manda a amarlas. Pero también reconocer y pedir sabiduría para amarlas así cada día. Nos cuesta. Queremos nuestros derechos, queremos nuestros deberes y las cosas que nos competen a nosotros, y que ellas hagan sus cosas, nomás sus cosas y nada más. En vez de ser siervos, somos señores. Señor y querido hermano, y no es el ejemplo que el Señor nos dejó. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿amas a tu esposa como el Señor te manda a amarla? ¿O deberías reconocer que te falta amar, seguir amando a tu esposa como el Señor te manda a amarla? Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos muestras tu amor, Señor, con nosotros y cómo debemos amar a nuestras esposas, Señor. Y nos falta tanto, Señor, por poder amar como tú amas, Señor. Y entender aún más, Señor, ese tipo de amor desinteresado por nuestras vidas, Señor. Perdónanos por no amar así a nuestras esposas, Señor, muchas veces. Por no, Señor, doblegarnos nosotros mismos, Señor, para mostrar de forma servicial, Señor, tu amor hacia ellas por medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacerlo cada día y poder glorificarte y exaltarte a ti, Señor. Y así poder vivir vidas, Señor, como tú quieras que la vivamos. Te alabamos, Padre, por todo lo que haces y por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios lo permite. Misma iglesia, ya, y mismo, no sé si horario, el mismo horario que ya saben, ya día martes 20 horas, día jueves 20 horas y día domingo, si seguimos fase 2, que es lo más seguro, a las 11 de la mañana. Ok, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo mediante la próxima semana. Hasta luego.